Hola. Bueno, me han pedido que hable sobre la oración. Eh, Vamos a ver lo que podemos hacer. Em, un tema muy bonito, muy importante. Eh, y también podríamos decir un tema difícil porque es tan amplio. Tanto se podría decir sobre la oración que uno hable lo que hable siempre le parece que ha dicho demasiado poquito. Pero bueno, vamos a decir algo y dejar lo demás en manos de Dios, que Él sabe agregar las cosas que a nuestro modo de hablar, a nuestra presentación le falta, así que hagamos lo que podemos y lo demás lo dejamos en la mano de Dios. Todos nosotros sabemos que tenemos que rezar. Yo creo que las homilías de los domingos en las misas, debe haber pocas homilías en las que el sacerdote de un modo u otro nos diga recemos o tenemos que rezar o esto veámoslo en la oración. Se podrían citar miles de frases hermosas, famosas, de santos hablando de la importancia de la oración. Y todos nosotros sabemos que son ciertas, cada una de ellas. Todo el mundo sabe que no se puede ser cristiano sin rezar, porque es como, no sé, pretender tener una máquina sin conectarla a la electricidad, pretender tener un árbol de lo más saludable sin nunca echarle agua, sin nunca cultivarlo. La oración es esa, la oración es el cultivo del alma, la oración nos mantiene conectados a este Dios que es un Dios vivo, hay que estar siempre conectado porque Dios siempre tiene cosas nuevas para decirnos, siempre cosas distintas, novedosas para decirnos, así que es imposible ser cristiano de verdad sin rezar. El que no reza se queda siempre repitiendo las mismas cosas, o lo que es peor, va pensando cada vez más como piensa el mundo porque está desconectado de esa fuente que lo puede hacer verdaderamente cristiano. Así que todos sabemos que tenemos que rezar, que la oración es importante. Pero también yo creo que una experiencia común es la de ver que rezar es complicado en la vida de todos los días. Así que todos, cada vez que escuchamos la oración, nos ponemos medio triste y alegres porque sabemos que es un tema hermoso, importante, pero siempre sentimos no sé, que no rezamos lo suficiente o que no rezamos bien. Así que ojalá que estas pequeñas charlitas o charlitas sirvan un poquito para ayudarnos a rezar más. A mí me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado, cada uno tiene una experiencia distinta, que esto que es difícil rezar, sabemos que es sumamente importante y sin embargo es difícil sumamente, especialmente por dos motivos. Lo primero es porque rezar significa entrar como en otro mundo, en otra dimensión. Hay que silenciar el corazón. Y nosotros estamos tan ocupados, tan llenos de ruidos, que nos cuesta cortar y ponernos a rezar. En la vida de todos los días siempre estamos, aunque tengamos tiempo, a veces no tenemos el tiempo psicológico, la paz en el alma suficiente como para poder rezar. Es como con la gente que quiere hacer ejercicio físico y dice, sí, el ejercicio es muy importante, pero bueno, hay que ponerse una ropa especial, hay que cambiarse los zapatos, hay que buscar un lugar para correr y al final no lo hacemos nunca. Yo creo que con la oración a veces pasa lo mismo, ¿no? Necesitamos ese pequeño esfuerzo que a veces no lo hacemos. Pero lo segundo que me parece que dificulta nuestra oración es que muchas veces nos hemos quedado con un modo de oración que ya no nos va, que tendríamos que cambiarlo y sin embargo seguimos siempre rezando igual. Hay gente que reza siempre igual, con las mismas oraciones, con el mismo tipo de oración. A lo mejor desde que son pequeños hasta ahora nunca han cambiado el tipo de oración. Y si volvemos al ejemplo del ejercicio, yo creo que lo podemos decir es que los ejercicios hay que ir cambiándolos, los ejercicios físicos y mucho más los ejercicios espirituales. El ejercicio físico que hace un niño o un adolescente no le va a un señor de 50 años y tampoco a uno de 70. Y con la oración pasa lo mismo. Depende del lugar en el que estemos, de la circunstancia en el que estemos,
la oración debería ser diferente. Por eso a mí me gustaría en este vídeo o en estos vídeos introducir distintos tipos de oración. Y yo les recomendaría a ustedes, primero que hagan el esfuerzo, que vale la pena, ponerse los zapatos y ponerse a hacer un poquito de oración. Pero lo segundo es que busquen un tipo de oración que les convenga. Porque cuando uno hace un tipo de oración que les conviene, se siente bien y se da cuenta que es esto. El rezar es esto, es lindo porque es esto. Pero si uno se queda haciendo un tipo de oración que ya no le va, es como hacer un ejercicio que no le va. Y entonces nos sentimos mal, nos cuesta mucho más. Así que el objetivo de estas charlitas sería, por un lado, incentivarnos a todos a rezar, pero por otro lado, introducir distintos modos de rezar, a ver si encontramos cuál es el que nos conviene a nosotros en este momento. Miren, hay un tipo de oración que a mí me gusta mucho, que se suele denominar la lectio divina, la lectura espiritual de un texto. Puede ser la Biblia o puede ser otro texto. Lo que pasa es que la Biblia muchas veces es el texto más fácil para realizar este tipo de oración, pero ustedes pueden tomar cualquier texto y realizar lo que se llama la lectio divina, una lectura espiritual que es un hermoso modo de oración. Si uno quisiera poner una imagen para definir este modo de oración, que es propio de la orden benedictina o se suele atribuir a los benedictinos, yo tenía un amigo benedictino y me decía que para él la lección divina podía compararse a una persona que da un paseo por un jardín y en un momento se detiene a mirar algo en particular, una flor en particular o una planta en particular y se queda ahí contemplando esa planta, esa flor y dejando que esa contemplación le vaya cambiando el corazón. Bueno, esta oración tiene algo de eso, se parece un poquito a eso. Yo les explico cómo se hace y después lo volvemos a repetir para que nos quede grabado. Eh, Consiste en primer lugar, como les digo, en tomar un texto, puede ser por ejemplo el texto de la Biblia y pueden ser los salmos, que son siempre bastante fáciles de rezar porque tenemos todos algún salmo que nos gusta, algún salmo preferido. Y entonces uno comienza a leerlo, pero a leerlo despacito, a leerlo, decía alguien, como cuando uno lee una carta de una persona muy querida, que va saboreando las palabras, que va deteniéndose en las palabras, no cuando uno lee una de esas cartas que quisiera que se termine rápido, porque no sé, es alguna cosa aburrida, sino la carta de una persona que uno quiere. Entonces leerla una vez, leerla otra vez, como hacemos con las cartas que queremos. Y entonces darnos cuenta que entre todas esas cosas que vamos leyendo hay alguna frase o alguna palabra que especialmente nos toca el corazón. Nos toca el corazón quiere decir que nos alegra especialmente, a veces nos turba especialmente, pero siempre hay, cuando lo leemos y la leemos con atención, alguna palabra o alguna frase que nos llega especialmente al corazón. Por ejemplo, si uno toma este salmo que yo puse aquí como un ejemplo, el Salmo 34, uno puede leerlo y supongamos que después de leerlo un par de veces, esta última frase tan hermosa, penúltima aquí, gusten y vean qué bueno es el Señor. Fíjense qué frase tan hermosa. Supongamos que esta frase, no sé, especialmente me produce alegría o me produce algo en el corazón. Entonces lo que hago es repetirla. La repito como cuando uno a veces reza el rosario, que vas repitiendo lo mismo y dejando que la misma frase se nos vaya colando en el corazón, nos vaya curando el corazón. Repetir eso. Gustan y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Y a veces incluso la frase se va cortando y termina en una o dos palabras, por ejemplo, vean o gusten, gustar la bondad del Señor. Bueno, entonces eso es lo primero. Aquí, en esos 4 puntos que yo puse, eso corresponde a lo que llamamos lectio o lectura. Entonces primero hay una lectura pausada en la que uno trata de encontrar una frase o sentir una frase que le gusta y se queda repitiéndola un ratito. Eso puede durar, no sé, 5, 10 minutos, lo que el corazón nos mande.
Entonces pasamos al segundo punto, que es la meditación o meditatio en latín, y quiere decir, después de que he saboreado bien esa palabra sin apurarse, me pongo a relacionarla un poco con mi vida y decir yo verdaderamente gusto y veo qué bueno es el Señor. Durante mi vida de todos los días, gusto qué bueno es el Señor. O hay un montón de cosas en mi vida en que, no sé, no saben para nada al Señor, me pongo a relacionarlo con mi vida, con las cosas que experimento. A lo mejor hay un montón de cosas en mi vida donde precisamente puedo gustar y ver la bondad del Señor. ¿Dónde gusto y veo la bondad del Señor? No sé, lo que el corazón nos vaya inspirando. Pero este segundo punto que dice aquí meditatio es meditar, pensar, usar un poquito más la cabeza y pensar qué es lo que esta palabra me dice para mi vida. Ese sería el segundo punto. Entonces, el primero es leer despacito y repetir alguna palabra, buscarla despacito, nunca hay que apurarse. Después, cuando el corazón lo mande, ponernos a pensar. Y después, cuando hemos pasado el segundo, cuando hemos pensado lo suficiente, pasamos a la oración. La oración es pedir, como solemos hacer muchas veces. Señor, por ejemplo, ayudarme a que en la vida de todos los días pueda verte, pueda además gustarte, sentir ese sabor de Dios, con lo cual probablemente todo lo vería de un modo distinto. Las penas me serían mucho más fáciles de llevar, las alegrías serían el doble de alegres. Dame esa gracia, dame Señor la gracia. Pedir, pedir, pedir. Y lo último que dice aquí, contemplatio, el número 4, es decir, una vez que he pedido, me quedo un ratito en silencio. Simplemente eso. Pero quedarse un ratito en silencio, no andar corriendo. No sé, es como este amigo benedictino decía que era como hacer la digestión. Después de que uno ha comido bien, se queda un ratito en calmo, no sale a hacer jogging, a correr por ahí o se va a dormir la siesta. No, espera, quedarse un poquito para que eso que hemos sentido se nos acumule en el corazón. Y bueno, a cada uno le llevará el tiempo que sea o que pueda, pero es un hermoso y créanme sencillo modo de rezar. Y lo podemos hacer con muchos textos. Y yo se los recomendaría especialmente porque es la palabra de Dios que nos habla a nosotros. No son nosotros que estamos siempre pidiéndole y diciéndole cosas al Señor, sino cuál es la palabra que Dios me quiere decir a mí y dejar que me entre el corazón y pensarla y saborearla. Es un hermoso modo de rezar. En el slide que viene, en el dibujo que viene, lo voy a volver a explicar un poquito más. Bueno, ahora puse lo mismo pero con dibujitos. Lo que le quiero decir, simplemente para terminar, es que todos estos pasos no se lo tomen así con tanto rigor. A veces leemos, después pasamos a la meditación y volvemos a leer de nuevo. Tenemos que seguir el corazón. Básicamente son estos pasos los que constituyen este tipo de oración. Pero si uno está demasiado pendiente, bueno, ahora tengo que terminar con la lectura y tengo que pasar a la meditación, después tengo que pasar a la... Si uno está un poco pendiente de eso, al final no reza y no escucha a Dios. Como les decía, para mí una cosa hermosa que tiene este tipo de oración es que nos permite escuchar a Dios, cosa que muy pocas veces hacemos. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que todos los días deberíamos tener un tiempito para hablar con Dios, para decirle nuestras penas y nuestras alegrías a Dios, pero sobre todo para escuchar a Dios, cosa que pocas veces hacemos. Y esta oración nos permite eso porque se comienza precisamente a ver cuál es la palabra que Dios nos quiere decir. Leemos un texto, y acá lo pusimos con dibujito. Aquí tiene un paso más que dice esto, la invocación al Espíritu, que es simplemente, bueno, ponerse en oración y decir estoy en la presencia de Dios, tranquilizar el corazón. Entonces comenzamos con la lectura del texto hasta que una frase me llegue al corazón y no se olviden de repetirla, aunque la oración se nos termine en eso, en simplemente repetir una frase. Las frases del Evangelio, que son frases de Dios, de la Biblia, nos curan el corazón. Así que dejar que una frase nos cure el corazón o que una palabra nos cure el corazón. Después, si el corazón nos lo pide, entonces meditar, asociarlo a nuestra vida, pensar en las cosas de todos los días, dejar que esa palabra de Dios también se meta en nuestras acciones, en nuestra vida. Y después rezar, pedirle al Señor.
Cuando uno reza siempre se da cuenta que hay cosas que le falta, que necesita, que la vida de uno no es tan llena de Dios como debería ser. En el punto 3, Horacio, consiste precisamente en eso, en rezar y pedirle al Señor que todo esto que hemos sentido se haga realidad en nuestra vida. Y lo último, contemplatio, es quedarse un ratito, no sé, sentados en silencio, sin decir nada, simplemente decirle al Señor, bueno Señor, ya me voy, nos vemos dentro de un ratito, nos vemos mañana, pero no irse tan deprisa, que eso también es importante para que las gracias de Dios se queden grabadas en el corazón. Bueno, espero que les sirva y si les sirve después me lo dicen. Bueno, hasta luego.